Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta. Iniciamos quienes quieren los precios con el reporte del cumplimiento y el porcentaje de cumplimiento de las estaciones de servicio que están vendiendo diésel en menos de 27 pesos, como se acordó con los empresarios gasolineros en este acuerdo voluntario para la estabilización del precio del diésel. Ya el 84% del sector, más de 8,600 estaciones, están cumpliendo con el precio. Tenemos la meta de estar en menos de 27 pesos. Ahorita tenemos el precio promedio en 27 pesos con 5 centavos y aquí hicimos, en colaboración con la Secretaría de Energía, la CEA, Secretaría de Hacienda, hicimos un mejor mapeado de las estaciones que están cumpliendo con el acuerdo y las que no, para consulta de todas y de todos. En este enlace lo pueden revisar y tenemos también el código QR para que todas y todos lo puedan consultar. Se actualiza todos los días. Adelante. Bien, en nuestro seguimiento que hacemos, como lo decíamos, el precio promedio nacional lo tenemos en 27.05. Aquí las estaciones de servicio que están cumpliendo con el acuerdo, destacamos esta estación Pemex en Amozoc, Puebla, 26 pesos con 89 centavos, y aquí cada una de las regiones, todas están cumpliendo con el precio y en ningún caso está arriba de 1.80 el margen de ganancia. Les vamos a poner una palomita. También tenemos las que se siguen volando la barda con los precios. En esta ubicamos esta estación de diésel en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, que está vendiendo el diésel casi en 29 pesos con un margen de ganancia de 2 pesos con 62 centavos, y aquí en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Recordar que todo el estudio, todo el seguimiento y el monitoreo de las estaciones de servicio de diésel y de gasolina regular está disponible para todas y para todos ustedes en nuestro portal de internet. Adelante. En nuestro seguimiento del precio de la canasta básica, recordar, es una canasta de 24 productos que no debe costar más de 910 pesos. La verdad es que aquí vamos muy bien, tenemos muy buenos resultados durante las últimas semanas a partir de la renovación del acuerdo. Tenemos la más barata de nuestro monitoreo, Bodega Aurrerá Las Fuentes en Reynosa, Tamaulipas, con 736 pesos con 50 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, Walmart Boulevard Morelos en Hermosillo, Sonora, 912 con 50, le vamos a poner un tache. Adelante, y continuamos con puras palomitas. Miren, en nuestro seguimiento que hacemos de 3 ciudades, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, tenemos la más barata, Mega Soriana Tacuba, 820 con 70, palomita. Y la más cara, Walmart Lomas, 886, también palomita, porque todas están por debajo de los 910 pesos. En Puebla, la más barata, Chedraui Upaep, 797 con 40, palomita. Y la más cara, City Market Solesta, 855 con 20, sigue dentro del precio establecido, palomita. Ciudad Juárez, Chihuahua, la más barata, Bodega Aurrerá, 2224 con 801 pesos, le vamos a poner palomita. Y Walmart, la más cara, 851 con 50, también palomita. Aquí un reconocimiento a todos los establecimientos que están cumpliendo con el acuerdo. Adelante. Bien, aquí tenemos el precio promedio del pollo entero por kilo, que es una de las proteínas que integran nuestra canasta PASIC. Aquí tenemos el precio promedio en 39 pesos con 66 centavos el kilo, y quisimos hacer una división para que vean en las regiones qué cadenas comerciales están vendiendo a precio justo, cuáles están más caras, para que puedan comparar, y recordarles que de todas maneras pueden hacer el ejercicio en nuestra herramienta de quienes quieren los precios. Por ejemplo, en Centro Norte, la cadena que vende, esto es precio promedio, la cadena que vende el kilo de pollo entero más barato es Al Super con 32.90, y la que lo vende más caro es H-E-B con 54 pesos. En la región centro, la más barata, La Comer con 34.96, Chedraui el más caro con 42.77. En la región norte, la más barata, Soriana 35.71 y Ley 45.40, y en el sureste el más barato, 36 pesos, Bodega Aurrerá y Super Aquí 59.95 el kilo, recordar, de pollo entero. Adelante. Bien, tenemos en nuestra tecnología doméstica Profeco jamón artesanal en colaboración con el chef Rafael Meneses y nuestro colaborador, un difusor de ciencia, Rafa Carvajal. Aquí
enseñamos cómo hacer este jamón con alrededor de 300 pesos cuesta hacerlo. Son 2 kilogramos de jamón y una preparación de 2 días. Tenemos aquí la receta completa en nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar y hacer este jamón casero o este jamón artesanal en casa. Adelante, en la revista El Consumidor de julio tenemos una guía de consumo de camarón mexicano. México, aquí algunos datos: México es el 7º productor mundial de camarón. Sinaloa y Sonora concentran casi el 87% de la producción. Es nutritivo y bajo en calorías y prefiere el de origen nacional. Podemos comparar los precios que están publicados en nuestra revista de julio, ahí el QR para descargarla de manera gratuita. Adelante, finalizamos con nuestros consejos Profeco. 1, antes de cargar diésel, consulta el mapa interactivo que identifica las estaciones que incumplen el acuerdo y venden por arriba de los 27 pesos litro. 2, el precio del kilo de pollo entero varía hasta en 27 pesos entre una cadena y otra. Antes de comprar, compara con quienes tienen los precios. 3, descarga la revista El Consumidor de julio y consulta la guía de consumo sobre el proceso de acuacultura, el cual garantiza la disponibilidad de camarón durante todo el año. Nuestras redes sociales, sitio de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta, que tengan todas muy buen día. Gracias, Iván. A todas, a todos, con su permiso, presidenta. Ahora que la presidenta ha estado visitando muchas escuelas, entregando la beca Rita Cetina, hace un ejercicio muy interesante. Le pregunta a los niños, a las niñas: a ver, ¿quién de ustedes trae teléfono celular al salón de clases? Algunas escuelas lo permiten, algunas no. Pero luego les pregunta: ¿a quiénes de ustedes les prestan el celular sus papás, sus mamás cuando llegan a sus casas? Y ahí sí se levantan muchas manitas. ¿Por qué les cuento esto? Porque es muy importante analizar el tema de las redes y el impacto que tienen en nuestros hijos, más allá de las escuelas. Ahí no termina la responsabilidad. Lo que quiere la presidenta es que hagamos conciencia del impacto que tiene en su desarrollo, en su crecimiento, porque son menores de edad que están desarrollándose físicamente, se está desarrollando su cerebro. ¿Cómo impacta esto? Eso es lo que vamos a ver en la sesión del día de hoy, que, como ya dijo la presidenta, nos acompaña la doctora Lucía Magis Weinberg, directora del Centro de Juventud Digital de la Universidad de Washington, y está aquí también con nosotros la maestra Tania Jiménez García, directora general de Concieo, quien nos hablará de la tecnoadicción y de lo que ocurre en el cerebro cuando la costumbre se vuelve necesidad. Durante mucho tiempo consideramos a los dispositivos digitales como herramientas que estaban ahí para ser utilizadas por nosotros, totalmente pasivos. Pero hoy, con los tiempos de la inteligencia artificial, nuestra relación es bastante más compleja. Mientras aprendemos a utilizarlos, los dispositivos aprenden de nosotros e intervienen en nuestros hábitos, capturan nuestra atención, modifican nuestras rutinas, conductas y comienzan a ocupar espacios que destinábamos a otras actividades. Cuando las niñas, los niños y los adolescentes, con ellos la reflexión todavía es más profunda, adquiere otra dimensión, porque no estamos hablando únicamente de hábitos que cambian, sino de hábitos que se forman mientras se está formando el cerebro, y esto será determinante para toda su vida. Por ejemplo, está comprobado que los adolescentes que checan las redes sociales son más sensibles, son más reactivos a la aprobación de los demás, de sus pares, y a veces pues están más atentos que a su propio veredicto. Porque cuando ponemos una tecnología en las manos de un adolescente, esa tecnología entra también en una etapa decisiva de su desarrollo. Por eso es fundamental que esta conversación avance acompañada de evidencia científica y que lo sepan también los papás, las mamás y los maestros. Antes de preguntarnos qué hacer frente a las pantallas, conviene entender
qué ocurre detrás de ellas y sobre todo qué ocurre dentro de nosotros mientras esa luz nos alumbra la cara y a veces nos deja el pensamiento a oscuras. Debemos tener claro que los algoritmos obedecen al mercado, así están diseñados, y a intereses que subastan en tiempo real nuestra atención. Por eso prosperan las polémicas infladas, se premia el debate que divide y crece la intolerancia, ese ensimismamiento donde el otro deja de ser alguien a quien escuchar y se vuelve alguien a quien vencer, a quien derrotar. Bueno, con esto termino. La semana pasada se presentó el lunes esta iniciativa que tiene la presidenta de discutir este tema. La semana pasada se reguló en Francia el acceso a las redes, menores de 15 años. Cada país pues tendrá su propia definición. Lo más importante es que este reto lo estamos asumiendo entre todas y todos, y el objetivo es que acompañemos a esta generación y que les demos herramientas para una vida plena y feliz, y a eso aspiramos en este debate. Entonces, adelante, doctora Tania. Con permiso, presidente. Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Para continuar con este importante diálogo, a mí me corresponde hablar un poco del uso problemático de la tecnología, que es el término que se utiliza, y entender las implicaciones que esto tiene y lo que pasa en el cerebro. Porque cuando hablamos de un uso problemático ya de tecnología o, por ejemplo, un consumo de sustancias, hay un proceso en el cerebro relacionado con la dopamina, que tal vez la han escuchado hablar. La dopamina es este neurotransmisor que nos hace sentir bien, que nos genera placer. La siguiente, por favor, aquí está. Como ven en el punto número 1, esta dopamina la liberamos. Se podría decir que esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando realizamos diferentes actividades cotidianas como hacer ejercicio, terminar una tarea, lograr algo. Y como vemos aquí, que es una imagen nada más para ilustrar el proceso, podemos ver cómo hay estos receptores que reciben la dopamina, que son estos círculos naranjas, y que cuando sucede eso es cuando nos sentimos bien. Y por eso el cerebro recuerda eso que nos hizo sentir bien y nos va a pedir repetirlo. Ahora, ¿qué pasa en este número 2? Esa es la cantidad de dopamina que liberamos cuando vemos redes sociales, cuando estamos jugando videojuegos, cuando consumimos una sustancia, cuando apostamos. Como pueden ver, la cantidad de dopamina es mucho mayor y por eso sentimos esta enorme gratificación inmediata. Pero a lo que me gustaría a mí enfatizar y lo que creo que es muy importante es lo que pasa en el número 3. Ante esta sobreestimulación de dopamina, el cerebro se protege, el cerebro se modifica. ¿Qué es lo que hace? Número 1, deja de producir dopamina. Número 2, esconde estos receptores como a manera de defensa de la sobreestimulación. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que cuando realicemos estas actividades de las que hablábamos al inicio, esta es la cantidad de dopamina que vamos a liberar. Y estas actividades que antes nos generaban placer y satisfacción, ahora no nos van a generar tanto placer. Creo que es sumamente importante conocer esto al trabajar este tema, porque no solamente se trata de que un niño sea apático, sino que ya su cerebro puede funcionar de manera distinta. Se puede recuperar el cerebro, por supuesto, con el tiempo y el proceso adecuado. La siguiente, por favor. Ahora, no solamente la cantidad de dopamina se ve alterada, sino otros procesos en el cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal, que es esta área importantísima encargada de la atención, la concentración, el control de impulsos, el manejo de emociones, la toma de decisiones, y es un área que es la última en desarrollar. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. No voy a profundizar mucho en esto porque la doctora Lucía va a hablar un poco más. Sin embargo, por eso pues los jóvenes tienen muchísima dificultad para concentrarse, para controlarse, ser pacientes, solucionar problemas, etc. La siguiente, por favor. Ahora hablemos qué comparten todas las adicciones. También hablando de este uso problemático de la tecnología. Número 1, la pérdida de control. Decimos que vamos a estar 5 minutos en el celular y ya llevamos 2 horas. Número 2, este deseo intenso, este impulso por volverlo a hacer.
Número 3, seguir utilizándolo aunque nos genere consecuencias negativas como conflictos familiares, bajo rendimiento escolar, problemas laborales, temas de salud, etcétera. Número 4, tolerancia, el necesitar cada vez más para sentir los mismos efectos. En el tema de la tecnología se puede ver un poco más sutil que en el tema, por ejemplo, de consumo de sustancias, pero de igual manera podemos ver que antes podíamos estar en redes sociales media hora y ahora necesitamos más tiempo. Y la parte de la abstinencia, que es este malestar que nos genera cuando no la utilizamos, cuando no la consumimos, y que en el tema de la tecnología se puede ver como irritabilidad, ansiedad, enojo al intentar establecer límites. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La neuroplasticidad, que es esta capacidad del cerebro para adaptarse, modificarse. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aquí la Clínica Ristar, que es un centro especializado en el tema de tecnología aquí en la Ciudad de México, ¿qué es lo que recomienda? Dice que de 0 a 6 años el cerebro tarda de un día a una semana en reorganizarse. ¿Qué es lo que podemos hacer? Obviamente hablando de un uso por entretenimiento, no estamos hablando aquí de un uso para fines educativos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quitar el dispositivo y obviamente enseñar otro tipo de entretenimiento, ofrecer entretenimiento saludable. Lo importante es con qué vamos a reemplazar todas esas horas de uso. De 6 a 12 años, exactamente lo mismo, pero el cerebro tarda en reorganizarse aproximadamente un mes. Y después de los 13 años no quitamos el dispositivo, hay una disminución gradual y si se necesita un acompañamiento terapéutico porque han habido casos que presentan conductas de riesgo como por ejemplo autolesión al quitar estos dispositivos. Es importante mencionar cuando hablamos de estos términos como uso problemático o como adicción que solamente un especialista puede diagnosticarte eso y no por tener un síntoma ya vas a tener ese diagnóstico, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vemos una campaña que dice algunas soluciones se convierten en problemas. Sabemos que el dar un dispositivo a nuestros hijos es una manera de solucionar o de hacer más fácil nuestras rutinas, sin embargo estamos viendo que estos problemas pues van más allá de lo que nos habíamos imaginado y por eso pues la importancia de encontrar otro tipo de soluciones en familia, con redes de apoyo, en comunidad, con las escuelas, con el gobierno, etcétera, para poder encontrar una manera distinta. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver que las nuevas generaciones perderán 20 años de su vida en redes sociales, haciendo el cálculo de el tiempo que ocupan en ellas. Estas son campañas que estamos desarrollando entre Concieo, que es esta organización que se dedica a la prevención de adicciones, y JIC, que es una empresa global de marketing, para hacer un llamado a la acción. Presidenta, ponemos esta propuesta en consideración para desarrollarlas y seguir aportando a estos esfuerzos de información y concientización. Muchísimas gracias. Buen día. Bueno, ahora tenemos a la doctora Lucía a distancia. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Presidenta, Secretario de Educación y Subsecretario de Educación Superior por la oportunidad de platicar hoy sobre el desarrollo cerebral en la adolescencia. Si pudiéramos ir a la primera diapositiva, por favor. La adolescencia es una etapa clave del desarrollo entre los 10 y los 25 años, en la cual hay una profunda remodelación, como comentaba ya la maestra Tania, del cerebro. Y algo muy importante recordar es que distintas fases del cerebro maduran a distintas edades. Entonces, como vemos en esta gráfica, hay un desfase de maduración entre sistemas clave del cerebro. Hoy me voy a enfocar en dos, que podemos ver, por favor, en la siguiente diapositiva. A mí me gusta pensar en el cerebro adolescente como si fuera un auto, ¿no? Entonces, en un auto tenemos un acelerador, en este caso es el sistema límbico de las recompensas, estas partes del cerebro que se encargan de todos los procesos socioemocionales, de las emociones, de la información social, en donde, como comentaba la maestra Tania, se libera la dopamina.
Estas regiones del cerebro maduran a los 15 años, más o menos. Y por otro lado, el sistema frontoparietal de control cognitivo, el freno de este auto, fíjense que madura hasta los 20-25 años. Estas son las zonas del cerebro encargadas de la toma de decisiones, de nuestra regulación, de poder pensar en las consecuencias de nuestros actos a largo plazo. Y como ven, esto madura hasta los 20-25 años, lo cual nos deja unos 5-10 años de este desfase en el cual, como vemos en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos un auto, en esta metáfora, con un acelerador muy potente y un freno todavía en desarrollo, ¿no? Esta sensibilidad es tanto una fuente de oportunidad como de vulnerabilidad. La adolescencia es una etapa clave de alta flexibilidad, de exploración y aprendizaje, en la cual formamos relaciones significativas de toda la vida y en la cual tomar riesgos positivos nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuestra identidad. Pero a la vez, esta misma sensibilidad pues, nos lleva a ser más susceptibles a los riesgos negativos, a los malos hábitos, a la presión de pares y a la vulnerabilidad de salud mental. Esto ha existido siempre, desde que existimos como especie, pero por supuesto en los últimos 20-30 años, también las infancias y adolescencias se están desarrollando en un contexto digital. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo los aspectos del diseño de plataformas digitales, me refiero a redes sociales, videojuegos o videos, directamente activan estas regiones del cerebro, ¿no? Entonces ahí ven una imagen de un resonador funcional en el cual vemos activación de estas zonas. Vemos que un uso constante de plataformas refuerza conductas automáticas, hábitos poco saludables que, como ya comentaban, en un pequeño grupo vulnerable de adolescencia se puede convertir en adicción, nos lleva a este nuevo concepto del estrés digital. Y si vemos también en la siguiente diapositiva, por favor, las plataformas digitales también están interactuando con el freno. Ahí vemos unas imágenes cerebrales donde con mayor tiempo frente a una pantalla en la adolescencia hay un adelgazamiento de distintas zonas del cerebro. Sabemos que un uso constante de tecnología pues hace una erosión de nuestra atención. Normalmente hace 20 años podíamos pasar 2 minutos y medio frente a una pantalla haciendo una tarea, ahora pasamos 47 segundos antes de distraernos. Sabemos que más uso de pantallas nos lleva a más distracción, cambios frecuentes entre una tarea y otra, más errores, más frustración, más estrés y esfuerzo. Y además, el acceso cada vez más temprano a celulares antes de los 12 años pues está asociada con afecciones del desarrollo cognitivo. En la siguiente, por favor, me gustaría hablar de otros pilares claves del desarrollo en la adolescencia, ¿no? Es importantísimo poder dormir más de 9 horas al día de forma ininterrumpida, pero sabemos que la luz azul y las notificaciones retrasan y fragmentan el sueño. Todos y todas necesitamos 1 hora de actividad física al día, pero si estamos en la pantalla, pues tenemos más sedentarismo. Tenemos que comer bien, pero si estoy comiendo mientras estoy viendo mi pantalla, pues no le presto atención a mi cuerpo y a lo que necesita. Y por supuesto queremos evitar el consumo de sustancias, pero tenemos a las infancias y adolescencias en un entorno de alta publicidad dirigida que puede normalizar esta idea de consumo. Además, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo las pantallas pueden desplazar actividades clave, ¿no? La convivencia en persona se ve interrumpida por el uso frente a pantallas. Necesitamos tiempo pleno para aprender tanto lo que aprendemos en la escuela como lo que a mí me interesa y quién soy, pero la información, noticias constantes, el scroll y las notificaciones afectan nuestra atención. Y por último, la adolescencia es una etapa clave en la cual tengo que saber quién soy yo, desarrollar mi propia identidad. Y pues esto se dificulta cuando vivimos en unas experiencias donde todos los algoritmos, todo está homogeneizado, todos y todas estamos viendo lo mismo. Entonces, con esto quisiera cerrar con la siguiente diapositiva, presentar algunas recomendaciones. La adolescencia es una etapa clave, pero no van a crecer solas, necesitan guía y acompañamiento a nivel familiar, acompañamiento y no solo restricción, establecer límites y espacios de desconexión, modelar hábitos saludables en casa, que desde la escuela se pueda impulsar la convivencia y el aprendizaje presencial, promover la cultura digital saludable, la formación en ciudadanía digital, formar criterio, fortalecer a los docentes como guías y, por supuesto, a nivel de política pública y de plataformas, poder fomentar la convivencia y el aprendizaje presencial.
asegurarnos de tener plataformas seguras y adecuadas para la edad y regular para proteger y educar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, como ven, de dos expertas en estos temas, hablan pues de los impactos cerebrales del uso excesivo de las redes sociales, de la plataforma, de los celulares, y por eso la preocupación y la ocupación del gobierno y de la sociedad. Por eso estamos llamando a madres y padres de familia a tener esta información. Nosotros estamos consolidando esta información de tal manera que esté disponible para madres y padres de familia y que entre todas y todos tomemos una serie de decisiones para proteger a niñas, niños y adolescentes en esta etapa formativa de su vida, en donde el uso excesivo de las redes sociales, del teléfono celular, pues puede tener implicaciones para el resto de su vida. Y si son todos los niños y todos los adolescentes, pues son implicaciones en general para el desarrollo del país. Entonces, por eso la importancia de esta discusión. Bueno, vamos a las preguntas. Sobre este tema, ¿alguien tiene preguntas sobre este tema? A ver, aquí el compañero. ¿Qué tal? Buenos días, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Ya lo mencionaba el secretario, Francia ya se unió a este grupo de países que elimina el acceso, bueno, el uso de redes, de dispositivos celulares en niños. Aquí en nuestro país son 16 estados los que están regulando el uso de internet, me parece, o de redes sociales en las escuelas. El uso de los celulares. De los celulares en las escuelas. Ajá. Después de estos foros que están planteando para consultarlo abiertamente con la ciudadanía, imaginemos, ojalá y no, pero imaginemos que los padres se mostraran renuentes a estas restricciones. Aún así, el gobierno impulsaría alguna política para, dentro de las escuelas públicas, regular el uso de dispositivos, a pesar de encontrar alguna renuencia por parte de los padres. Hicimos una encuesta, a ver si te la pasan por ahí, o vimos una encuesta, no sé si la hicimos nosotros o la vi yo en las empresas pues que hacen encuestas. Cerca del 60 y tantos por ciento, casi 70% de madres y padres de familia están de acuerdo en que se regule el uso de celulares en la escuela. Hay una preocupación de madres y padres de familia en este sentido. Y lo que queremos es que sea algo de consenso. Habrá quien no está de acuerdo, evidentemente, pero tenemos que hacer concientización, porque si solo prohíbes, pues a lo mejor prohíbes que en las escuelas se use el celular. Después llegas a la casa y puedes estar con tu hijo o hija 5 o 6 horas con el celular en la mano, sin desarrollar actividades sociales o de otro tipo que permitan el desarrollo de la infancia, de la adolescencia. Mientras que si las mamás y los papás se hacen conscientes, y los niños y los adolescentes también, pues entonces algo colectivo, en donde entre todos nos cuidamos. Ese es el objetivo. Acapulco recibe agua principalmente de pozos que están junto al río Papagayo. Es un río muy caudaloso, que no solo está en Acapulco, sino en todo Guerrero. Con los dos huracanes, Otis y John, y en su momento el huracán Paulina, estos pozos se anegaron, se asolvaron completamente y se descompusieron. Las bombas dejaron de operar. Son pozos muy potentes. Entonces, el objetivo después del huracán John, dijimos, no podemos volverlos a arreglar y ponerlos en la misma circunstancia, porque toquen madera, si viene otro fenómeno natural, pues se van a echar a perder nuevamente. Entonces el equipo de la Conagua estuvo investigando qué otras opciones habría y se decidió por esta opción, que son los pozos radiales, que toman agua del subsuelo, que viene del río, la filtran y después las bombas para llevarlo a los distintos lugares de Acapulco están a una altura más o menos de 9 a 11 metros. Es decir, son torres muy altas donde el bombeo viene arriba. Tiene que venir un bombeo sumergible
es decir, bombas que puedan operar con agua o dentro de sumergidas en agua, y otras bombas que estén en la parte alta. Entonces están haciendo 2 pozos de este tipo, radiales. Es una inversión muy, muy importante. Y el objetivo es que mantengan el agua para Acapulco y que, aunque venga una situación de fenómeno natural como un huracán, pues de todas maneras permanezcan funcionando. Ese es el objetivo. Al mismo tiempo se van a hacer varios tanques en distintos lugares en la parte alta. Acapulco pues tiene la zona costera, que es principalmente la zona turística, y luego la gente en Acapulco vive principalmente en la montaña. Todas las colonias que se desarrollaron ahí, esas colonias pues tienen agua por tandeo. El objetivo es construir tanques para que pueda bajar agua por gravedad una vez que se bombea, para que tenga suficiente presión y rehacer prácticamente toda la tubería de agua potable. Al mismo tiempo se están haciendo plantas de tratamiento. Acapulco tenía 24 plantas de tratamiento. En este momento funcionan algunas, pero también se echaron a perder con los huracanes. Entonces el objetivo es solamente dejar 9 plantas de tratamiento que estén operando adecuadamente y que también tengan la protección necesaria para que no pues se afecten con fenómenos naturales, y al mismo tiempo se desasolvan todos los ríos. Se está haciendo un muro, por ejemplo, en la colonia Renacimiento, para que el agua no desborde, del Canal del Muerto se llama ahí ese canal. Entonces es obra muy importante. En la parte baja también se está haciendo rehabilitación de redes de agua potable, se está construyendo una planta de separación de basura, pues que va a sanear ambientalmente Acapulco. Entonces son obras muy importantes. Quienes viven ahí de la zona rural de Acapulco, pues viven en condiciones muy precarias. Tienen, la carretera está en mal estado, sus redes de agua potable son mangueras que ellos mismos han estado poniendo a lo largo del tiempo. Entonces a toda esa zona se le va a dar agua potable con buenas redes y también se va a rehabilitar todo el camino, pues también para mejorar la calidad de vida de la zona rural de Acapulco. En el caso de Morelos, la verdad son muy emotivos los eventos de entrega de vivienda. Son 3 proyectos de vivienda principalmente. Uno es la regularización de predios. Ahí donde se pueden regularizar, que ambientalmente no tiene problema, que ya llevan muchos años viviendo ahí, que no tienen problemas de protección civil, estamos regularizando predios. El objetivo es regularizar 1 millón, entregarle escritoras a 1 millón de familias. La segunda tiene que ver con esta reestructuración de créditos antiguos del Infonavit y del Foviste. Es increíble, de verdad, no sé cómo hicieron los créditos, es una ecuación, la ecuación del abuso, yo creo que debería llamarse así, del robo, porque la gente pidió 80,000 pesos prestados, ya pagó 400,000 pesos y debe 1 millón. Entonces, ¿cómo hicieron ese crédito que la gente nunca va a pagar? Entonces, todas esas deudas de 5 millones de familias las estamos reestructurando y un porcentaje muy, muy alto ya pagó lo que tiene que pagar y se les están entregando las escrituras. Entonces, imagínense, por ejemplo, ahí donde fuimos a Xochocotla, en Morelos, hay muchos trabajadores de la UNAM que pues en algún momento dio créditos Foviste y vivían en la Ciudad de México y decidieron que cuando se retiraran querían irse a vivir a Morelos y adquirieron una vivienda para su jubilación. Entonces ya son trabajadores jubilados, pues muchos de ellos los conozco porque estuve muchísimos años en la UNAM. Me los encontré, no sabía que vivían ahí, algunos de la dirección de personal de la UNAM. Entonces ya están jubilados, pues su jubilación es de 15,000 pesos mensuales. Ya, no sé, tienen 70 años y deben 1 millón de pesos. Qué absurdo, y le siguen descontando de su cheque, cuando ya pagaron más del doble de su vivienda.
que en un crédito normal, incluso bancario, pues ya lo hubieran acabado de pagar. Entonces, esa gente que de pronto vean que ya no tienen esa deuda, pues es un alivio enorme. Y además la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida, porque su ingreso de la pensión pues va a alcanzar para más. Así como ellos, son 5 millones de familias. Y la otra es la entrega de vivienda. Entonces, por ejemplo, una mujer comerciante de este municipio de Morelos, madre soltera que vive con su mamá y estaban viviendo en un cuartito, que es el mismo lugar donde tienen su comercio, similar al del Pato Merlín, a la familia del Pato Merlín. Viven en el lugar donde hacen su comercio, prácticamente en vía pública. Y ahora pues tienen la posibilidad de tener una vivienda de 2 recámaras, sala, comedor, cocina, y además quedaron muy bonitas las viviendas de Xochocotla porque son de un piso y en la azotea quedó como un jardincito, pues, donde pueden tomar el sol y tener un sitio adicional. Entonces, pues imagínense, es un cambio completo en su vida. Y ahí son 1.800.000 familias, para las que ganen de 2 salarios mínimos y menos. Y para las que ganen más de 2 salarios mínimos, tienen todavía derecho al crédito del Infonavit o del Fobiste. Entonces, la verdad es que sí estamos cambiando la vida de por lo menos 9 millones de familias, que es algo pues hermosísimo. Entonces, digo, más allá del tema de seguridad en sí mismo, yo le quiero preguntar cómo afecta o cómo puede afectar este tipo de videos a la imagen de Morena. Bueno, en el gabinete nos informaron ese día cuando salió el video que no era un video, no sé si llamarle montaje, pero no es un video real, ni siquiera la voz coincide con lo que está diciendo la persona. De todas maneras se investigan, pero eso fue lo que se nos informó en el gabinete. Claro, pero digamos, mi pregunta va en el sentido de que esto cómo puede afectar pues la habría imagen. que ver quién publicó el video, por qué publicaron este video, ¿verdad? Pero la información que nos dieron en el gabinete, y sería bueno que el Gabinete de Seguridad pudiera dar más información sobre Claro. esto. Y es que, bueno, yo le pregunto sobre la imagen del partido, porque justamente también la semana pasada el diputado Ricardo Monreal dio una entrevista a Financiero Televisión y ahí reconoce que los señalamientos que se le hacen en el narcopartido ya le han comenzado a restar simpatías a Morena y dice que el partido no ha sabido responder con eficacia a esta campaña. Entonces, yo en ese sentido le quiero preguntar si usted coincide con ese planteamiento del diputado Monreal de cara a la elección del próximo año. ¿Por qué no ponemos la encuesta que salió en El Financiero de Sinaloa? Hace la semana pasada. Miércoles o martes, no sé qué día salió. Es de Sinaloa. Ya, te contesté la pregunta. Sí, pero no sé si usted esté de acuerdo con lo que Fuente, dice. El Financiero. Con lo que dice pero bueno, finalmente, ahora sí que no lo digo yo, doctora, lo dice el diputado Monreal. Por eso, entonces, pero yo le quiero a ver, preguntar sobre… una cosa es esta… nosotros, antes que nada, nosotros no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la Fiscalía tiene pruebas o el Gabinete de Seguridad tiene pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede. Y además, el Gabinete de Seguridad lo sabe porque esa siempre ha sido mi posición
y la Fiscalía General de la República actúa en consecuencia. Eso es lo primero. Lo segundo, cada quien puede tener sus opiniones, pero lo importante pues a veces son las encuestas, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas? De lo que piensa la gente de un partido político o de otro. Y en este caso en Sinaloa, que miren que ha estado Sinaloa en los medios de comunicación, pues este es lo que opina las y los sinaloenses, mujeres y hombres trabajadores, porque a veces se estigmatiza a un estado, a un municipio, porque alguien nació ahí, porque algún grupo delictivo lleva el nombre, pero en Sinaloa hay hombres y mujeres trabajadores de primera que salen adelante siempre y que no tienen por qué estigmatizárseles. Y esto es lo que opinan hombres y mujeres trabajadores de Sinaloa. Tras el fallecimiento ya de estos días de Dafne Zapata y de este caso, ¿cómo se va a trabajar esta regularización de la novatada? ¿Se va a legislar el tema? ¿A quién le corresponde esto supervisarlo? Mario, ¿quieres comentar? Bueno, muchas gracias. No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada, ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades. Por eso, el viernes pasado enviamos un comunicado a todas las autoridades estatales, que son las responsables de dar reboes, autorizaciones para la operación de escuelas, recordándoles que de conformidad con la Constitución y con la Ley General de Educación no está en ningún momento autorizado este tipo de educación militarizada, que así les llaman ellos. Además, la ley también protege a los niños, a las niñas de cualquier tipo de maltrato. Y por el contrario, la nueva escuela mexicana está basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva en toda la educación básica, incluyendo también media superior y superior. Entonces, la impartición, dice este comunicado, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con fines, principios y objetivos constitucionales y legales que rigen dicho tipo educativo. Hemos estado en contacto con el secretario de Educación Pública de Tamaulipas, con el gobernador, están ya ellos, la Fiscalía del Estado, tomando cartas en el asunto. Al parecer ayer hubo otro detenido. Por nuestra parte y por instrucciones de la presidenta, hemos buscado establecer contacto con la mamá de esta niña que desafortunadamente falleció. No hemos logrado tener contacto porque entiendo ahí que sus abogados eso le han recomendado, pero vamos a insistir en hablar con ella y platicar con ella para apoyarla. Es que no es que estén prohibidas, es que no están permitidas. Lo que estamos recordando a todo el sistema educativo es que esto no está permitido para que inicien una supervisión. Por ejemplo, en Tamaulipas detectaron ya otras 5 escuelas que ofrecen este tipo de educación y de inmediato pues se va a revisar su permiso. Pero si siguen ocurriendo, las novatadas pueden seguir ocurriendo. ¿Cómo se va a supervisar y legislar eso? Porque dicen que no está, pero pueden seguir ocurriendo. Porque la Ley General de Educación y la Ley de la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prohíbe cualquier tipo de maltrato. Entonces no puede permitirse ese tipo de prácticas. Sí, es justo el recordatorio que hicimos el viernes, que hagamos una revisión en todo el país para verificar que no hay este tipo de escuelas que ofrezcan aparentemente este tipo de modalidad, ¿no? A las entidades federativas, pero a nosotros lo que nos corresponde tiene facultad la Secretaría de Educación Pública para vigilar que se observen y cumplen las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, primaria
y secundaria. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Perdón? No, lo que ha habido es que se tiene que… hubo un reglamento hace muchos años, hay que decirlo, pero eso está más que superado, ¿no?, por las actuales leyes, y estamos invitando, estamos pidiéndole a las autoridades estatales, locales, que hagamos esta revisión. No, es que son escuelas que ofrecen esta modalidad, son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad, y eso es lo que no debe permitirse. ¿No correspondería a la Profeco checar si es publicidad falsa? No, porque no solo es publicidad, sí están, como ya lo vimos ahora, disfrazando estas prácticas, estos maltratos, diciendo que es militarizada. Y entonces esa modalidad no existe en la ley y no está permitida. Okay, y ya, bueno, que usted nos comente esta noticia buena que hubo con lo del ganado, ¿qué nos puede decir? Sí, es un trabajo de más de un año conjunto. En su momento lo llevó a cabo el doctor Verdegué como titular de la SADER. Ahora nos sigue ayudando desde la nueva tarea que tiene, que es la relación con Estados Unidos en distintos temas, particularmente en la revisión del tratado comercial, en los temas de agricultura, y ahora también Columba López, la nueva secretaria de SADER, que también está trabajando. Se han hecho desde trampas artesanales para poder eliminar el gusano barrenador hasta la reciente apertura de la planta en Chiapas, que produce moscas estériles que evitan que se propague la larva del gusano barrenador. Entonces, todo esto lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Y ahora se considera pues que estamos ya bastante avanzados en este proceso para poder abrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua. Esto se haría hacia segunda, tercera semana de agosto. Y todavía tienen que ocurrir pues una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente. Pero habla de una buena coordinación y una buena colaboración entre ambos gobiernos, muy técnica, porque la verdad el trabajo que se hizo fue muy técnico de cómo hacer para evitar que se propague pues esto que daña tanto al ganado. Ok, y bueno, ya respecto a la liberación de moscas estériles, si no me equivoco, ya comenzó el plan este fin de semana. ¿Tienen alguna estimación de qué resultados son los que se esperan en los próximos meses? Tiene que bajar porque la mosca estéril lo que provoca pues es que ya no haya la reproducción de la larva. Entonces, pues a la hora de primero van a ser 10 millones, 20, así hasta 100 millones de moscas. Entonces, pues evidentemente va a ayudar muchísimo. Ya ocurrió una vez que así se hizo y ahora además hay una variedad de mosca que es más eficiente. Entonces, vamos avanzando. ¿Se mantendrán estos planes que se trazaron para respaldar al sector ganadero con el tema de la producción o el procesamiento de carne? Siguen, se trabajó particularmente con Sonora, con Durango y con Coahuila. Va más avanzado Sonora, Durango en segundo lugar, Coahuila va más retrasado en el proyecto. Y ahora Tamaulipas también nos pidió entrar al programa y estamos evaluándolo. Pero la apertura de la frontera pues da ya una nueva alternativa. ¿Y cuál es, nada más para insistir en el punto, sobre si hay alguna estimación, en cuánto tiempo se considera que ya habría resultados como contundentes sobre el control de la plaga? Es algo que se tiene que estar revisando permanentemente. Cuando hay una propagación de una enfermedad como esta o de una plaga como esta, muy difícil decir en tanto tiempo vamos a resolver el problema. Hay que estarlo midiendo permanentemente. Lo que es cierto es que es una técnica que va a ayudar muchísimo.